Como ha dicho antes nuestro compañero Guillermo de Sábado Express, empieza aquí fresco y divertido con tu amigo Charlie Miralles. Vamos a estar todos los sábados desde las 11 hasta la 1 de la tarde intentando pasar... Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Fresh for 88, you suckers. Pues todos esos momentos no se van a perder como lágrimas en la lluvia porque estás sintonizando 93.7 de la FM y si te acabas de incorporar, hola, hola, pajarito sin cola. Yo soy tu amigo Charlie Miralles, que aquí empieza este sábado fresco y divertido. Vamos a estar todos los sábados a partir de las 11 hasta la 1 de la tarde. Y hemos empezado con el cantante Johnny Cash, uno de las mejores voces dentro de la música country norteamericana, y luego nos hemos ido hasta Canadá, el país vecino de los Estados Unidos of America, con Gordon Lightfoot, otro canadiense, cantante, compositor de folk country, que digamos que tiene algo de unión con Johnny Cash, porque alguno de sus temas el propio Johnny Cash lo cantó. Escuchamos el primer tema, One, cantado por Johnny Cash, y luego hemos escuchado If You Could Read My Mind. Ay, fresco y divertido. Un repaso de la cartelera y lo primero que nos vamos a encontrar es George Clooney. George Clooney, que vuelve a una película de acción, y este caso es a mí me hace mucha gracia este tipo de películas, porque cuando uno es un mafioso, un asesino a sueldo, como en el caso de George Clooney, pues oye, al final Hollywood te lo vende que hasta te entra gana de decir, oye, ¿y por qué yo no soy asesino a sueldo, hombre? Porque es que estoy más guapo, romántico, y hasta le perdonas que haya matado a 33 personas así sin pestañear. Pues en el caso es que George Clooney tiene que matar a una persona, pero falla, pues a lo mejor se está haciendo viejo, ya no tiene el dedo como antes, y resulta que porque se va a esconderse, ¿no? A pensarse que dice que esto no es mi vida, joder, como el que estuviese vendiendo cesta de Navidad, más o menos. Y entonces, pues bueno, el tío dice, pues hoy tal, pero bueno, le encargan otro trabajo y resulta que al final el jefe dice, pues mira, oye, que te voy a tener que matar porque no me estás llegando a objetivos, y no sé si te voy a tener que pegar yo un tiro. Y el tío dice, pero ¿qué me dices, hombre? Bueno, yo os voy a dejar un avance de la película y así os entráis un poco, ¿vale? Y así os metéis en el grano, a ver qué pasa. Diga. Soy Jack. Lo dejo. Será tu último trabajo. No tendrás ni que apretar el gatillo. ¿Es americano? Sí. Los románticos, The Romantics. Estos señores se formaron en el año 1977 de una forma bastante peculiar. Resulta que era el día de San Valentín y entonces pues estaban en un pub y uno dijo, oye, ¿y cómo nos llamamos? Y uno dijo, oye, pues ¿qué día es hoy? Y dijo el otro, pues hoy es San Valentín. Y dices, pues ya está. Nos vamos a llamar Los Románticos. Menos mal que no lo pensaron el día de San Fermín, porque a lo mejor ahora mismo se llamarían los Sanfermines o los Fermines. Chiste malo, pero chiste. Y estos señores, en la década de los 80, con, digamos, una nueva ola británica en plena ebullición, los artistas como locos intentando demostrar, ellos mezclaron perfectamente las influencias de los Who, de los Beatles, sobre todo...
happened to Guns N' Roses? Let's know about Southern rock music.